Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo cuándo estén viendo esta transmisión. Hoy quiero dejarlos con un pequeño análisis respecto a lo que ha ocurrido en los mercados financieros el día viernes 13 de junio y el día lunes 16 de junio, como consecuencia del escalamiento en el conflicto entre Israel e Irán. El viernes 13 de junio vimos un día de extrema volatilidad, comparable solamente con lo que ocurrió en febrero del 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Así como en ese caso hubo movimientos hacia la baja de los índices accionarios norteamericanos, así como algunos europeos y asiáticos entendiendo que la diferencia de horas en este caso es importante. Contra todo pronóstico, el 16 de junio, el día lunes, el día hábil siguiente, el primer día en el que se podían sentir los efectos de este escalamiento, los mercados mostraron cierta recuperación. Esto sorprendió a más de uno, quizás inclusive a quien les habla hoy día. Y lo que es claro de estos primeros 2 días, aunque los eventos siguen desarrollándose, es que el impacto de esta terrible guerra entre Israel e Irán ha sido diferenciado por sectores, por geografías, por tipo de activo. Y eso es lo que vamos a conversar en los minutos que vienen. 12 de junio del 2025, Israel lanza lo que el primer ministro Benjamin Netanyahu califica como una operación militar dirigida contra objetivos específicos. Entre estos se encontraba el complejo de enriquecimiento en Natanz, en la provincia de Isfahán, el complejo más grande nuclear de la República iraní. Además de los centros nucleares, se atacó el día 12, el primero que acabo de mencionar, se fue y se persiguió a la dirigencia o la cúpula del militar de Irán. Hoy día podemos confirmar que ese viernes, jueves en la noche, viernes en la mañana, dependiendo dónde uno esté, porque hay varias horas de diferencia entre Nueva York, Chile o Tel Aviv, se confirmó la muerte del general Mohammad Bagheri, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraní, y del general Hossein Salami, comandante del cuerpo de la Guardia Republicana Islámica, así como otras personas de la cúpula militar y del Centro de Científicos Nucleares de la República de Irán. Lo que es interesante es que por esas primeras horas del viernes en la madrugada no se observó respuesta militar iraní alguna. No se sabía en ese minuto si era porque el ataque inicial de Israel había sido tal que había provocado daños importantes en la posibilidad de respuesta iraní, o si Irán estaba tratando de tener lo que se denomina paciencia estratégica, como la que tuvo cuando murió el general Qasem Soleimani en enero del 2020. La metodología que seguiré en este vídeo es la de un enfoque cuantitativo. Me basaré en análisis fundamental y análisis técnico. Miraremos índices accionarios norteamericanos como el Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq. Veremos algunos indicadores de volatilidad como por ejemplo el VIX. Por supuesto, dado la naturaleza del conflicto, miraremos de ángel como la energía, en el caso del petróleo, West Texas Intermediary y Brent. Y observaremos el comportamiento como se esperaba del oro y distinto de lo que se esperaba el comportamiento del dólar en estos 2 días. La primera reacción en Nueva York se observó en la mañana del día viernes cuando abren los mercados bursátiles. Había, por supuesto, una reacción anterior en mercados de futuros como el Chicago Mercantile Exchange y otros. Pero en Nueva York, en el mercado bursátil, observamos que en ese día el Dow Jones cayó 1,79%, el Standard & Poor's 1,13%, que la volatilidad subió 15,54% de lo que era antes, todavía una volatilidad que no es extrema, por si acaso, para lo que hemos tenido en años recientes,
Y el precio del petróleo, en el caso de WTI, West Texas Intermediary, subió 7,26%, en el caso de Brent 7,02%, si mi memoria no me falla. Para poner esta situación en contexto, pueden ustedes observar la reacción de los tres principales índices norteamericanos, así como un índice europeo, el Eurostoxx, y un índice asiático. Y acá lo que es importante es volver a resaltar la diferencia horaria, es decir, dado que entre ciertos sitios de Europa y Nueva York hoy día pueden haber 6 horas de diferencia, y más por supuesto si uno habla de Japón, es importante entender que no todos los mercados tuvieron suficiente tiempo para asimilar la preocupación que ha generado esta guerra en lo que se refiere al ámbito financiero. En los mercados energéticos, ese día viernes se registró la mayor subida desde el año 2022. Hay que recordar que la producción iraní representa casi 4 millones de barriles diarios y que esto implica que hay un riesgo de suministro y hoy día representa 1/5 del petróleo mundial. Si el estrecho de Hormuz se cierra, por ejemplo, porque se están disparando los unos a los otros, 1/5 del petróleo que fluye diariamente estaría complicado. Como consecuencia de esto, hay todo tipo de análisis. Por supuesto, yo he visto desde $70 hasta 130, pero hay una serie de analistas con credibilidad que prevén que $100 no es una locura. ¿Qué podemos decir respecto al oro? El oro subió 1,5%, alcanzando $3.433 por onza Troy. Debo confesar que no es un gran movimiento para la importancia del fenómeno en mercados financieros que percibo yo. Subió, efectivamente, pero no ha subido de la misma manera que subió con otros tipos de eventos que han ocurrido antes. Y el dólar, que debió subir, porque ha sido siempre un refugio en momentos de preocupación, curiosamente registró un retroceso. Ahora, este retroceso, en mi opinión, no tiene nada que ver con los eventos que estamos conversando hoy día, tiene que ver con otra cosa, y yo pronto les tendré un vídeo respecto al comportamiento del dólar actual y lo que yo veo para el futuro. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados? Por supuesto, todos aquellos que dependen del petróleo o de sus derivados. Entre ellos, por supuesto, las aerolíneas. United Airlines, Delta Airlines, American Airlines, entre las tres americanas grandes, sufrieron caídas todas alrededor del 4%. Los cruceros, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Lines y Carnival, todos, con excepción quizás de Royal Caribbean, alrededor también de caídas del 5%. Las aerolíneas europeas, idem. ¿Hay beneficiados? Por supuesto que hay beneficiados. Pese a que es terrible lo que está ocurriendo, la matanza de seres humanos es algo que a mí me cuesta entender. Lamentablemente, ese tipo de situaciones lleva a que haya beneficiados. Y los beneficiados hoy día son aquellas empresas en el sector defensa de los Estados Unidos, Lockheed Martin, General Dynamics, RTX, que no está en el PowerPoint, pero que es el antiguo Raytheon, también subió de manera importante. Por supuesto, los productores de petróleo, que van a tener un precio bastante más alto que el que tenían el jueves pasado, se van a beneficiar. Y curiosamente, porque las correlaciones son importantes, las energías renovables. No se olviden que las energías renovables compiten con el petróleo en más de una manera, y si el petróleo es más caro, da más chance de hacer inversiones en energías renovables que sean rentables. El lunes 16 lo que ocurrió es lo que en análisis técnico se llama una corrección de, en algunos casos, más o menos 1/3 de lo que había ocurrido el día viernes. Por lo tanto, las tendencias del día viernes seguirían en pie de acuerdo a los analistas técnicos. El Dow Jones, el Standard & Poor's, es más, los índices accionarios norteamericanos todos subieron. La volatilidad se redujo respecto a la que habíamos observado el día viernes y hubo un leve descenso en el precio del petróleo, un poquito más del 1%. En el caso de West Texas Intermediary, de 1,66. Recuerden, por favor, que el día viernes había subido 7%. O sea, en raya para la suma, todavía la tendencia alcista en el petróleo está en pie. O por lo menos está en pie
hacia el final del día lunes 16 de junio, ¿no? ¿Cuáles son las explicaciones potenciales de la recuperación en los mercados bursátiles? Bueno, el primero, hoy día hay rumores, pero eso obviamente tiene que estar confirmado, es la voluntad de Irán a estar dispuesto a reanudar las conversaciones. Primero habíamos escuchado, y de hecho así sucedió, que iban a continuar las negociaciones que estaban previstas para el domingo que pasó, pero pareciera todo indicar que hay cierta predisposición a negociar, y eso inmediatamente ayudó a los mercados. Si bien es cierto, Irán ha seguido atacando con misiles, especialmente en la noche, creo que una o dos veces lo hizo durante el día a distintas instalaciones civiles en la República de Israel. El tamaño del ataque ha ido disminuyendo con el tiempo. Finalmente tienen las declaraciones del presidente Trump, que nuevamente insinúa que hay una posible apertura diplomática. Esto todo, por supuesto, hay que confirmarlo porque rumores son rumores hasta que tengamos prueba, por supuesto, ¿no? ¿Qué implica esto para aquellos que rotan sectorialmente sus portafolios? Bueno, el día 16, contrario a lo que ocurrió el viernes 13, por supuesto, pero el día 16 hubo recuperación en tecnología, en transporte. En defensa vimos que esas grandes ganancias que se vieron el día viernes es lo que llamamos en el mercado financiero tomas de ganancias. Es decir, el día viernes gané, el día lunes materializo esas ganancias vendiendo y pasándolas a efectivo, esperando otra posible situación. Eso es normalmente no los inversionistas, sino los traders. Y vimos toma de ganancias en el sector defensa. El sector financiero, que había estado afectado muy negativamente el día viernes, se recuperó algo, no totalmente por si acaso. Ahí tienen ustedes la evolución del precio del petróleo. Del día 12 al día 13 hay 7% de subida. Arriba está West Texas Intermediary y abajo está Brent. Y del día 13 de junio, viernes, al día 16 hay bajadas de 1,6% aproximadamente en ambos, ¿sí? ¿Qué pasó con el oro? Bueno, el oro tuvo una subida, pero en mi opinión una subida que no muestra pánico. Y yo creo que eso se notó después el día lunes, que muestra preocupación, pero no muestra pánico. Y yo creo que es interesante observar ese comportamiento. Es posible que detrás de esto haya gente pensando que este conflicto va a ser un conflicto que por lo menos en las dimensiones que tiene actualmente no va a durar mucho. Dios quiera que sea así. El dólar. Bueno, el dólar, que normalmente es un activo de refugio ante situaciones volátiles, debería subir, bajó el día viernes. Y de hecho, la corrección el día lunes está comportándose completamente distinto. Yo vuelvo a insistir, el comportamiento del dólar se explica por otros factores que están siendo más importantes en este minuto, que van a ser motivo de un video futuro, ¿sí? ¿Cómo comparamos la reacción del día siguiente al comienzo de este nivel de hostilidades entre los dos países? Bueno, la caída de Standard & Poor's fue 1,13%, el aumento en el precio del petróleo de alrededor del 7%, este 7,02 es Brent por si acaso, en el caso de West Texas Intermediary es más, el aumento en el precio del oro 1,49%. Ahora, ¿cómo comparan contra otras situaciones? Bueno, la caída en el Standard & Poor's es bastante pequeña en relación a lo que ocurrió con las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 o inclusive la Guerra del Golfo, la guerra en el año 1991, es decir, la Primera Guerra. En ambos casos las caídas fueron superiores y la caída al día siguiente de la invasión de Rusia a Ucrania cayó 2,6%. ¿Cuál es la conclusión de esta comparación? La conclusión es que si bien es cierto el mercado muestra preocupación, y yo creo que es importante no exagerar la preocupación que exageran ciertos analistas en este minuto, porque detrás está la posibilidad que esto, por lo menos al nivel de confrontación que hay hoy día, se resuelva pronto. ¿Cuáles son las lecciones de las crisis geopolíticas? Esto visto desde un individuo que entiende de finanzas, pero probablemente no tanto de la parte geopolítica, pero trato de ser un estudioso, es que las reacciones iniciales en general en los mercados financieros son exageradas, ¿sí? 2,
que los mercados energéticos hoy día son más sensibles a conflictos en regiones que las productoras de petróleo, ¿sí? 3, que hay correlación, que las cosas se mueven cuando hay susto. En general, las correlaciones decimos en el mercado, se acercan a 1. Y 4, que es importante tener en un portafolio de inversiones cierta diversificación sectorial. Porque si bien es cierto, las correlaciones suben y se acercan a 1, no todas son iguales. Y hay ciertas áreas de defensa, como por ejemplo, si teníamos un porcentaje en el sector energía que le había ido muy mal anteriormente, pues nos hubiéramos defendido bastante bien ese día viernes, ¿no? ¿Qué implica esto para la política monetaria? Acá yo estoy muy complicado. Porque, bueno, quizás no tan complicado como los individuos que tienen que tomar las decisiones en política monetaria. Por un lado, si este conflicto a este nivel continúa, hay presiones del lado de energía y eso hay presiones para que los precios suban. Y si hay presiones para que los precios suban, hay muchísimo menos espacio para los bancos centrales para recortar la tasa. Eso es bien importante entender. El petróleo tiene 2 efectos, por si acaso, cuando sube, y son 2 efectos que le hacen daño a la economía. El primero es un efecto positivo en los precios, en el sentido, los precios de todo tienden a subir, porque la mayoría de las cosas, los bienes, quizá no los servicios, se transportan. Y tiene un segundo efecto, y el segundo efecto es que tiende a empujar o a contraer la economía, empujar hacia abajo, iba a decir, o contraer la economía. Ninguno de los dos hoy día es bueno si uno es un banquero central teniendo que tomar una decisión un día miércoles, por ejemplo, ¿no? Todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Tienes el hecho que la economía ya está débil, la economía mundial está débil, y al mismo tienes intención que quizás podrías recortar tasas y tener una política monetaria un poquito más expansiva, pero por otro lado, este tipo de cosas empujan los precios hacia arriba, sumando a los posibles efectos hacia arriba de los precios de los aranceles del presidente Trump. Vemos las expectativas de tasa de interés, ya acá en azul eran las que estaban pre-jueves en la noche, y ahora tiene las nuevas expectativas. Raya para la suma cómo interpretar ese gráfico es que debido a lo que está ocurriendo hoy día, el mercado percibe una menor probabilidad de bajas al mismo nivel. Es decir, las tasas podrían seguir bajando, pero no tanto como antes. Ese es el efecto de posiblemente los precios de energía yendo hacia arriba, ¿no? Con respecto al mercado, el mercado absorbió bien este primer shock. Los sectores expuestos a la energía sufrieron, por supuesto, el día viernes, se recuperaron algo el día lunes y hay que seguir observando. Yo creo que el mercado se ha adaptado bien. Por supuesto, uno no debe cantar victoria o no debe cantar gol antes que la pelota pase la raya, pero por el momento, desde el punto de vista financiero, no estoy hablando del punto de vista humano, que por supuesto es un desastre, desde el punto de vista financiero no ha sido todavía un desastre. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, que están todos los días, por eso digo continuo, es que escalemos de donde estamos. Esto no tiene probabilidad cero. Que el suministro energético se complique. Si el estrecho de Hormuz, aunque sea por unos pocos días, se cierra, el efecto sobre el precio del petróleo va a ser inmediato. Y 100, que es el precio del petróleo que dicen algunos analistas, o 120 inclusive, se puede quedar corto. Entonces, esto va a afectar todas las cadenas de suministro. Ojalá haya mejor espacio y mejores resultados para la diplomacia internacional, ¿sí? ¿Cuáles son las lecciones para los inversionistas? Uno, tienes que estar diversificado estratégicamente, tienes que tener flexibilidad táctica, es decir, liquidez para poder moverte con rapidez en respuesta a este tipo de fenómenos. Tienes que analizar sectorialmente y tener en cuenta que por el hecho de que un sector no haya dado en los años pasados, o en los meses pasados, no significa que no tenga que estar en tu portafolio. Hay sectores, hay diversificación sectorial que ayuda, por ejemplo, en situaciones como esta. Y lo otro que yo no dejo de mencionar es, por favor, hoy día con la cantidad de información falsa que hay en la red, el famoso fake news en inglés, yo recomiendo que a todos aquellos que están mirando el mercado usen múltiples fuentes de información y que se concentren en las más creíbles, como por ejemplo Bloomberg, como por ejemplo MarketWatch. Hay muy buenas fuentes, por si acaso, Reuters,
muy buenas fuentes, pero más de una y concentrarse, por supuesto, en las que tienen mayor credibilidad, ¿sí? El sistema financiero ha mostrado hasta ahora, en general, resiliencia, es decir, no se está fracturando con facilidad, pero esto no significa que el futuro sea simple. Veo ciertos riesgos concentrándose porque el sector energía, en mi opinión, le pega a todo. Y el mundo está mucho más interconectado que antes. Eso tiene o ha tenido hasta yo diría, noviembre del 2024 grandes ventajas, pero ahora puede estar teniendo grandes complicaciones. Y esto es verdad para este conflicto, es verdad para no sé cómo llamarle, la guerra arancelaria del presidente Trump, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas a largo plazo? Curiosamente, precios altos del petróleo pueden acelerar la transición energética. 2, va a haber primas de riesgo, lo cual significa que los inversionistas van a pedir mayores rendimientos esperados por activos en ciertas regiones, ciertamente en las del Medio Oriente o aquellas que dependen inmediatamente de esta. Por ejemplo, China tiene un porcentaje altísimo de su petróleo que va a través del estrecho de Hormuz. Entonces, esto va a afectar sin duda alguna la prima de riesgo por inversiones en China, por ejemplo, y China no es el único. Y bueno, después de esto, lo que pasa normalmente entre seres humanos, se van a reestructurar cierto tipo de alianzas, es decir, el puzzle geopolítico anterior al jueves 12 de junio del 2025 puede cambiar en pocas semanas. Yo creo que hay que estar pendientes. A esta altura de mi vida, yo ya tengo 65 años, he visto cosas cambiar con rapidez. El Irán hasta 1979 era un tipo de Irán, el posterior a 1979 es un tipo de Irán distinto, inimaginable, por ejemplo, hacia finales de los 60. En mi opinión, ese tipo de cambios no están fuera de toda posibilidad, ¿ya? La recomendación es, por favor, entender que si bien es cierto los mercados financieros reaccionan rápido, tienden a lo que en inglés se llama overshooting y undershooting, tienden a reaccionar mucho más cuando van hacia arriba y mucho más cuando van hacia abajo para después pegarle una buena analizada y con esa corrección darse cuenta que el impacto inicial era mucho más grande que el impacto de 2-3 días después. Y esto no es diferente de lo que están viendo ustedes hoy día. Muchas gracias a todos. Espero que tengan un precioso día y bueno, cualquier noticia de este tipo se las traeré con el favor de Dios con celeridad. Que les vaya muy bien. Un abrazo a todos.